La respiración neuma es una práctica segura, sencilla y al alcance de todo el mundo independientemente de las creencias, culturas y tradiciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te saludo aquí en tu espacio de Sanando tu Alma, recordándote tu maravillosa naturaleza humana. Recuerda que este es un espacio de reflexión, este es un espacio de indagación e interiorización en donde descubrirás lo maravilloso, lo bello que es tu alma, que es tu espíritu y que puedes empoderarlo para que las tendencias, las visiones de tu vida cotidiana puedan expresarse a través de ello. Desde Guadalajara hacia todo el mundo a través de notesistema.com, /radio en vivo, Radio Vital. También estamos en Sanando tu Alma, Facebook Live, y también nos encontramos también en YouTube, Sanando tu Alma. Te pedimos que le des like para que podamos continuar con este trabajo. El día de hoy estamos muy contentos porque yo hablo de patrocinadores y hablo de auspiciadores. Nuestro patrocinador obviamente es Premier Consultores, que nos permite tener este espacio. Agradezco muchísimo a Donaí Ruiz y Andrea Mendoza que hacen posible que estemos aquí en este micrófono. Pero el auspiciador es Neuma Instituto, es la escuela a la cual pertenecemos y a la cual hemos estado trabajando ya desde hace algunos años. Y tenemos la gran fortuna, bueno, al menos yo tengo la gran fortuna de conocer amigos prácticamente en todo el mundo, debido a que Neuma es una escuela que está en todo el mundo y que participa de todo el mundo. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, un gran estudioso, psicólogo junguiano, también ha trabajado en psiquiatría y obviamente trabaja en estados ampliados de conciencia, facilitador del sistema Neuma. Miguel Morate Landín nos visita hoy, viene de viaje, va hacia otro país, pero le pedí que si por favor podíamos dialogar para que tú puedas acceder y tengas la fortuna de escuchar otra visión de lo que es Neuma. Miguel, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Manuel, por haberme invitado. Estoy encantado de estar aquí. Muy bien, Miguel. Yo siempre hemos hablado en este espacio de la naturaleza divina, y quizás para algunos la naturaleza divina es como hablar de algo abstracto, pero ¿qué tan abstracto es, Miguel? La pregunta también es abstracta, ¿no? Es complicado. Digo, para algunos es abstracto, no para todos. Sí, eso es lo que quería comentar. Claro. Pienso que lo importante de la formación Neuma, sistema Neuma, que tiene su práctica central, que es la respiración Neuma, para entrar en estados ampliados de conciencia, es precisamente que esa naturaleza divina deja de ser un concepto, digamos abstracto, y pasa a ser una experiencia directa, una experiencia fundamental para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo transpersonal y espiritual, y también para nuestra sanación psíquica. Así es. Fíjate que ahora que estaba viendo lo de tu currículum, Jung, yo estuve estudiando también psicología y recuerdo que uno de los discípulos de Freud era precisamente Jung, pero él tenía otro sistema de estudio, o más bien se interesaba por otras cuestiones más, digamos, de tradiciones más profundas, y fue lo que de alguna manera diferenció de su preceptor. Pero Jung está catalogado como un personaje o como un iniciador de este tipo de psicología que le llamamos ahora transpersonal. Sí, efectivamente. Podríamos decir que Jung es un precursor, el primero que hizo de la espiritualidad una práctica psicológica y una práctica terapéutica. Si me permites, Manuel, me gustaría decir que de todos modos la psicología profunda, iniciada por Freud y continuada por varios psicoanalistas, sí, entre ellos Jung, siempre tiene su basamento en los estados ampliados de conciencia y también en la espiritualidad. Y me explico. Freud, no todo el mundo sabe que inició su investigación trabajando con estados ampliados de conciencia con la planta sagrada de la coca.
Okay. Ese fue su inicio. Y en el caso de Jung, él era una persona muy especial porque tenía la capacidad de entrar en estados amplificados de conciencia de manera completamente espontánea. A ese método de meditación él lo llamó la imaginación activa. Podemos decir que los dos centraron sus investigaciones en los estados amplificados de conciencia. Pero además, también es importante remarcar que Freud pertenecía a la masonería judía y tenía conocimientos, digamos, espirituales y esotéricos profundos. Al igual que Jung, que también es conocido, que su bisabuelo era gran maestre de la masonería. Así es. Vemos que hay conexiones muy importantes. Sí, así es. Es importante, amigo, amiga, que veamos que el gran bagaje de conocimiento religioso, esotérico, se puede decir, mágico, estaba o sigue estando en algunas escuelas que nos pueden dar luz sobre los grandes misterios del conocimiento interior. Todo lo que podamos indagar, investigar o tratar de conocer en el universo está dentro de nosotros. Es por eso que el trabajo del estado ampliado de conciencia es tan importante para que tú puedas acceder a un conocimiento supremo y que esto se convierta precisamente en lo que vienen siendo las virtudes, como la alegría, como la libertad, cuando tienes una experiencia en un estado ampliado de conciencia. Sí, es así. Quizá la diferencia fundamental desde mi punto de vista de Freud y de Jung es que para Jung el ser, la divinidad, el espíritu era fundamental en la cura. De hecho, él llegó a decir finalmente que lo único que cura es la experiencia numinosa. El numen está asociado al espíritu profundo. Eso es lo que persigue la respiración neuma, el contacto con el ser, con el espíritu, para desde ahí llegar a la sanación. Y entendiendo la sanación como simplemente una parada en el camino de autorrealización del espíritu. En tu experiencia del trabajo con la respiración, ¿cómo es la intención con la cual trabajan los que acceden a este tipo de trabajo? ¿Qué es la intención o cómo ellos llegan a este trabajo? Porque no cualquiera llega a este trabajo. Al trabajo con estados ampliados de conciencia. Sí, o de respiración, sobre todo, respiración neuma. Habitualmente son personas que tienen una inquietud espiritual, sí, una necesidad totalmente legítima que viene desde su esencia, desde su conciencia, que necesitan un contacto con su ser, con lo espiritual, para dar sentido a su vida. Eso sería quizá la mayoría de las personas que contactan con nosotros tiene que ver con esto. Sí. Entonces hay un digamos, un resorte, entre comillas, secreto, que a todos nosotros, en alguna parte de nuestra existencia, en algún momento de nuestra vida, queremos indagar el secreto que existe dentro de nosotros, aunque no sepamos exactamente de qué se trata. Sí, exactamente. De hecho, desde mi perspectiva y mi experiencia en psiquiatría, en hospital psiquiátrico, podemos ver que cuando a esa necesidad no se le pone nombre, a esa necesidad de contacto con la divinidad no se le pone nombre, entonces esa necesidad se manifiesta en forma de patología. Cuando se ignora nuestra naturaleza llama su atención sobre sí misma a través de la patología. Y entonces se busca ayuda de nuevo, ¿no? Dime, bueno, quisiera intentar formular la inquietud, la pregunta. Sí. Todas esas personas que aparentemente tienen brotes psicóticos, pero relacionados con los espacios luminosos o numinosos, como dices, ¿cómo hay que dirigirlos? O cómo hay que, independientemente, porque yo sé que en psiquiatría hay medicinas, hay calmantes, etcétera, pero dejando de lado eso, ¿cómo sería el trabajo? ¿Cómo lo conceptualiza, la psicología transpersonal? Muy bien. Pues es importante entender que existen dos tipos de personas con problemas, digamos,
catalogados psiquiátricamente como psicóticos. Uh-huh. Están aquellos que tienen lo que se llama una emergencia espiritual. Hay Uh-huh. un gran psiquiatra, Stan Grof, que puso ese nombre a esto, a las emergencias espirituales. Tiene que ver con estados ampliados que surgen de forma espontánea con la finalidad de sanar a la persona, pero habitualmente por el miedo que suponen para el sujeto, pues paraliza o bloquea este estado ampliado de conciencia, no completa el proceso. Muy bien. Entonces, es importante saber reconocer a estas personas que tienen estas emergencias espirituales, estos estados ampliados espontáneos, para ayudarles a completar su proceso. Ahí sí tendría un papel muy importante la respiración neuma, porque podemos de manera guiada inducirles a un estado de ampliado de conciencia que complete su proceso. Muy bien. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos y continuamos con este tema. La respiración neuma es una práctica revolucionaria, profunda y fácil de realizar que proporciona acceso de forma natural a estados extraordinarios o transpersonales. Continuamos aquí en tu programa Sanando tu Alma. Estamos con Miguel Morate Landín. Él es psicólogo junguiano, es facilitador del sistema Neuma. Él está en Madrid, también viaja por el mundo dando cursos, talleres, y tiene una vasta experiencia precisamente en la práctica de la consulta, pues digamos, clínica y en aspectos psiquiátricos. Te recuerdo el teléfono WhatsApp. No estamos en vivo por el ser el día de hoy, pero el teléfono es 52 33 34 97 09 44. Siempre cuando doy este teléfono o este número, me imagino que me están escuchando en España, en Italia, en Portugal y hasta en la India. Es maravilloso esto, y bueno, hay que expresarlo, porque si lo expresamos, lo más seguro es que tarde o temprano estemos en otros espacios. Miguel, yo quería, alguna vez yo estuve trabajando también en adicciones. Uh-huh. Estuve trabajando en adicciones un año con jóvenes, bueno, prácticamente eran jóvenes todos. Pero una de las cosas que visualizábamos, o que yo pude entender, o quizás, o lo medio entendí, es la adicción como cuando alguien se vuelve adicto a una sustancia, a otro tipo, hay muchos tipos de adicciones. Uh-huh. Alguien me decía, el director de la clínica, que era como la búsqueda, pero la búsqueda no hacia la parte oscura, como que está media desviada y se busca la parte de la luz, pero se convierte en adicción. ¿Cómo sería esa parte desde, bueno, si es que tengo razón, cómo sería esa visión desde la psiquiatría o desde lo que tú estudias? Sí, bueno, pienso que hay que tener dos factores en cuenta a este respecto. Primero, decir que toda adicción implica un vacío existencial profundo y un intento de llenado mediante un método que es inadecuado y que no consigue llenar ese vacío, ¿no? Colmar esa necesidad. ¿De qué necesidad hablamos? Pues precisamente la necesidad de contacto con el ser, contacto espiritual. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, también hay que entender que la mayor parte de las sustancias que generan adicción también tienen un efecto psíquico, psicológico, parecido a lo que llamamos los estados ampliados de conciencia. Okay. Entonces, desde ahí podemos ver que lo que los adictos están buscando es volver a casa, tener un contacto con su ser, con su guía interna, con lo que Jung llamaba el sí mismo con mayúsculas. Uh-huh. Entonces, en una práctica de respiración neuma, la práctica de respiración neuma tiene la característica de que es una respiración dinámica en un tiempo determinado, y también música evocativa. Yo he estado invitando mucho a nuestro público de que participe de esta práctica, y algunos han aceptado la invitación. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una adicción, te digo, cual sea la adicción, hay adicciones que socialmente son aceptadas, sí, para mí, como el cigarrillo, como el alcohol, etcétera.
y hay otras que no son socialmente aceptadas. Pero cuando uno va a la respiración neuma, en este caso, la experiencia de la adicción, claro, no estoy comparando, pero la experiencia de la adicción a la experiencia de la respiración neuma, ¿cómo podríamos visualizarla? ¿Qué diferencias habría? ¿Cómo es que la persona al entrar a un espacio de respiración neuma podría dejar las adicciones, etcétera? No sé si me logro explicar. Sí, quizá sería adecuado hacerlo, por ejemplo, poner un ejemplo clínico, ¿no? Específico. Okay. Has hablado de las diferentes adicciones, y hay adicciones, por supuesto, que son legales, que están bien vistas y están muy incorporadas en nuestra sociedad. Claro. Por ejemplo, la adicción al cigarrillo. Claro. Entonces, vemos cómo el cigarrillo es una forma de adicción que tiene que ver, se consume por la boca, ¿no? Sí. Freud hablaba de la compulsión oral. Así es. Tiene que ver con esta adicción a algo que se ingiere, se inhala por la boca. Esto está conectado con la infancia y el amamantamiento. Vemos que Freud, a donde llega en su investigación, es que la adicción al cigarrillo tiene que ver con una necesidad de amor materno. Nosotros, como psicólogos transpersonales, Jung iría más lejos y hablaría de la necesidad de contacto con el arquetipo de la madre. El amor representado por este arquetipo, por este símbolo universal. A través de la respiración neuma, una persona que tenga esa adicción y que quiera trabajarlo, porque la intención es importante, puede profundizar de manera regresiva hasta su infancia, su relación con su madre biológica, y de ir más allá y conectar con su madre divina, con ese aspecto materno, con ese amor simbolizado como madre, y de ese modo quizá podría liberarse de la adicción al entender que lo que él busca es ese contacto con el amor. Ajá. Y además tener experiencia del amor. Sí. En mayúsculas. Sí, es muy importante lo que comentas sobre los arquetipos. Ahora bien, la búsqueda de nosotros, bueno, no, yo me incluyo en este aspecto, la búsqueda de nosotros, ¿cómo deja de ser ciega? Es decir, ¿cómo podremos encontrar un método adecuado, independientemente de que estamos hablando ahorita de la respiración neuma, que para nosotros es el instrumento adecuado desde nuestra visión de nosotros, de la escuela neuma? Pero ¿cómo pueden ellos encontrar el instrumento adecuado? ¿Cómo inducirlos a encontrar ese instrumento adecuado? Sí, pienso que primero es importante poner palabras a su necesidad. Las personas tienen que entender, todos tenemos que entender, que somos profundamente adictos, no solo al tabaco o al alcohol, sino a muchísimas actitudes que nos mantienen atrapados, y que lo que realmente de manera esencial estamos buscando es esa vuelta, ese contacto a lo espiritual. Primero es importante poner esto en palabras. A partir de ahí necesitamos dotar a las personas de técnicas, estrategias de meditación profunda que les haga tener ese contacto experiencial, que puedan entender que el espíritu no es un concepto, es algo a lo que se puede llegar, experimentar, y uno puede ser transformado por ese contacto. De ahí la importancia de los métodos como la respiración neuma. Yo personalmente no conozco uno tan potente para generar este tipo de contacto. Esto me lleva, Miguel, a lo siguiente. Obviamente tú tienes un tiempo para acá trabajando con la respiración neuma. Yo indago como unos 8 años, 9 años, por lo que sé, ¿no? Indago, no sé, tú me puedes confirmar, ¿no? Sí, unos 10 años. Pero antes tú hacías otro tipo de trabajo también en relación con este tipo de, para aseverar que existe el espíritu en nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese traspaso de... ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Encontraste nuevos componentes, etcétera? Quizá mi búsqueda va mucho por la línea del conocimiento occidental. Yo empecé directamente por el psicoanálisis. Okay. Primero me formé en psicoanálisis freudiano e hice, como todo psicoanalista, mi análisis personal en un diván con un psicoanalista, y pude profundizar mucho y fue muy interesante.
Y en mi caso, un amigo, una persona, también psicólogo, me dijo, sé de un lugar donde uno puede experimentar las dimensiones inconscientes de manera directa. Y yo, como me estaba formando en psicoanálisis, me pareció una buenísima idea. Entonces fui a Respiración Neuma, tuve experiencias maravillosas y entendí que los grandes, Freud, Jung y el resto de los psicoanalistas, simplemente habían estado ahí. Si no, era imposible entender. Pues fíjate que te voy a comentar algo, Miguel. Sí. El hecho de que tú te hayas aperturado, o sea, el que hayas dicho, bueno, voy a experimentar, después de estar en un proceso psicoanalítico, difícilmente, no digo todos los pacientes, pero la mayoría de los pacientes se quedan, encajonados en ese espacio, ¿no? Difícilmente la relación terapeuta-paciente no les permite probar, entre comillas, o indagar otras formas. Y entonces, eso habla de que tu relación terapeuta-paciente era más libre de lo cotidiano, se puede decir. Bueno, es lo que yo entiendo. Sí, pienso que uno de los motivos tiene que ver con que yo, cuando empecé mi análisis personal, no era por motivos clínicos. Okay. No era porque yo tuviera un sufrimiento personal que me pudiera hacer atarme al terapeuta, sino por autoconocimiento y formación. Muy bien. Creo que eso fue uno de los motivos. Cuando yo entro en estados ampliados de conciencia y veo lo que hay, entonces decido formarme en psicología analítica junguiana. Entre otras cosas por esto, porque Jung hablaba de que la terapia siempre tiene que ser limitada en el tiempo. Él hablaba de un máximo de 3 años. Ahí hay que enseñar al paciente a moverse en imaginación activa, es decir, en meditación profunda, claro, para que el guía pase a ser su ser, su espíritu, y deje de ser el terapeuta, que es un simple mediador. Lo que pasa que el problema es que Jung no contaba con un método, una técnica que fuera útil para todo el mundo. Él tiene una habilidad especial para meditar, para profundizar, pero quizá para todos los pacientes no es así. Entonces la respiración neuma es lo que tiene de maravilloso y revolucionario, que cualquiera puede entrar en esos estados de manera profunda, sin ningún tipo de entrenamiento previo. Por eso creo que es lo más puntero actualmente. Muy bien, me gustaría, Miguel, que después de la pausa habláramos del ser, ¿te parece? Perfecto. Bien, vamos a una pausa y continuamos aquí en Sanando tu Alma. La práctica sostenida de la respiración, unida a una secuencia musical determinada, la intención y la atención enfocada, hace posible la indagación en aspectos preconscientes e inconscientes con una variedad infinita de posibles experiencias. Continuamos aquí en Sanando tu Alma. Quiero abrirme un pequeño espacio para enviar saludos a amigos entrañables que conocí hace ya algunos años atrás. Armando, un saludo, un abrazo hasta Tampico, a Rosa Liliana Domínguez, a Claudia, Karina Cuellar, todos ellos que siempre están pendientes, nos escuchan, la señora Berta Mendoza también, una gran amiga, una familia pues muy especial, que siempre nos han abierto las puertas, que siempre han estado atentos a nuestras invitaciones para este tipo de temas. Les recuerdo que estamos aquí en Guadalajara, México, hacia todo el mundo, a través de notisistema.com.me.com, diagonal radio en vivo, Radio Vital, en el 1310, aquí en Guadalajara. Si nos quieres escuchar, estamos en Facebook Live, Sanando tu Alma, y en YouTube. Danos un like, manita hacia arriba, para que podamos continuar con este espacio maravilloso y que compartimos contigo, y que cada vez más podamos tocar estos temas, pero sobre todo, llevarlo a la práctica. Es lo importante, que hablemos de todo este maravilloso mundo, pero la experiencia es lo fundamental. Estamos con Miguel Morate Landín, que viene a visitarnos desde España, desde Madrid, si no me equivoco. Él es psicólogo junguiano que ha practicado el psicoanálisis. Actualmente trabaja en gran espacio de tiempo como facilitador del sistema Neuma, lo cual a mí me da mucho gusto, porque este conocimiento se ha expandido por prácticamente todo el mundo. Y es maravilloso que llevemos a la gente a estados amplios de conciencia. Hay un concepto que antes de entrar a esta pausa le dije a Miguel que lo íbamos a tratar un poquito más detenidamente. Yo empecé hablando de conceptos abstractos como el espíritu, que
que bueno, ya no son tan abstractos, pero el ser, Miguel. ¿Qué es el ser? ¿Cómo lo podríamos platicar? ¿Cómo lo podríamos interpretar? ¿O cómo lo podríamos darnos a entender para los que nos escuchan? ¿Qué es el ser? Sí, ok. Pienso que utilizar la palabra ser es la más adecuada, porque el ser es aquello que tiene luz propia, es aquello que tiene realidad por sí mismo, y está dentro de cada átomo, dentro de cada persona, y es aquello que nos guía en nuestro proceso interior de transformación. Es lo que en todas y cada una de las diferentes tradiciones espirituales se le ha dado un nombre. Se le ha llamado Dios, Cristo, Alá, Brahman, el Buda íntimo, conciencia cósmica. Es aquella inteligencia que está detrás de toda la trama y el drama cósmico. Entonces, a ti que te hablo, a ti que te hablamos en este momento, indaga un poquito. Por ejemplo, si tú escucharas, sencillo, si escucharas tu corazón en este momento, escucharlo, no tanto oírlo, escucharlo, podrías contactar con tu ser. La inquietud de trascender, la inquietud de transformarte, no fue quizás un mero pensamiento simple, sencillo, o una especie de capricho, sino que estás obedeciendo a la parte más sabia que existe en tu corazón, y que es lo que te hace indagar y buscar sanación, quizás muchas veces, ¿no? Claro. Sí. Pienso que la inquietud de transformarte no es una decisión, y me explico. A ver. Creo que esa inquietud es inherente a la naturaleza. Nuestra naturaleza es el ser, y es en su designio. Hay que transformarse, hay que evolucionar. Cuando uno se niega a ese designio, entonces es cuando enferma, inevitablemente, porque se aleja de esa luz que es el ser. Entonces, cuando uno decide transformarse, lo que está haciendo es decidir ir en comunión con su propia naturaleza, en comunión con su propio ser. Y a partir de ahí la vida cambia de color. Y bueno, todos son bendiciones y trabajo interior, las dos cosas. ¿Se puede decir que es una lucha entre luz y sombras? Fíjate, Juan Ruiz, sí. Conocemos a Juan Ruiz, claro, por supuesto, ¿no? El creador del sistema Neuma, tiene una frase que me encanta. Él dice que la luz y la oscuridad no se enfrentan, esa lucha no existe. Dice que cuando la luz se manifiesta, la sombra, la oscuridad desaparece. Interesante, ¿no? Es interesante porque siempre la mente la adecuamos para vivir en los extremos, ¿no? Claro. Lo positivo, lo negativo, lo negro, lo blanco. Y cuando de repente no hay espacio para la pelea, no hay espacio para la búsqueda de una contraparte, entonces la mente se nos rompe, ¿no? La mente se nos quiebra. Claro. Entonces es ahí donde precisamente la sabiduría del ser aparece, pero aparece en la persona, y hay creo que podríamos decir, hay el sufrimiento puede ser de la adicción, o puede ser de una conducta, o de una costumbre. Aunque no hay pelea interna, pues aparentemente no hay pelea interna, pero hay búsqueda. Claro, hay búsqueda, pero es una búsqueda en la oscuridad. Okay. Hay una mentira, hay una creencia errónea de que a través de estas actitudes inadecuadas uno va a conseguir una satisfacción que le saque del estado de sufrimiento. Y hay una satisfacción puntual, inmediata, pero que luego a la larga acrecenta el sufrimiento. Uno está buscando en la oscuridad. Cuando uno tiene una experiencia transpersonal, cuando uno tiene una experiencia de su ser, que es la luz que ilumina el camino, esa sombra, esa confusión, simplemente desaparece. Y aparece de manera espontánea la comprensión de cuál es el camino adecuado. Para eso es los estados amplificados de conciencia. Estamos buscando guía, transformación. Sí. De la gente que ha participado contigo en estos talleres,
¿Qué experiencias hablan sobre la luz, sobre la conciencia? ¿Cómo la describen, si es que tienen palabras para describirla? Pues es muy interesante porque en los talleres que yo he facilitado, algunos talleres los he hecho como facilitador del sistema Neuma, y por lo tanto las personas que acudían iban en una búsqueda transpersonal. Sí. Entonces ellos tenían la capacidad, digamos, de distinguir las experiencias luminosas del ser y ponerle palabras, pero también había personas que venían como pacientes y que no sabían nada del ser, del espíritu, y sin embargo también tenían experiencias espirituales, lo cual quiere decir que no había ninguna sugestión, y de hecho salían un poco, digamos, asustados, ¿no? Recuerdo una paciente, fundamentalmente, que me decía que había tenido la sensación de una presencia, decía una presencia que ella entendía como femenina, de amor, que la guiaba en todo momento y que estaba presente siempre. Entonces salió, porque ella no se declaraba tampoco atea, pero más bien agnóstica, no tenía un interés especial por la espiritualidad. Entonces me decía, ¿y Miguel, esto qué significa? Bueno, yo le dije, bueno, pues significa que has tenido la experiencia de que hay algo que te guía. No quise traducir nada, ¿no? No quise traducir. Más. Claro, lo que quiero decir es que con la respiración Neuma lo interesante es que la experiencia transpersonal, espiritual, se da al margen de que una persona pueda tener esa inquietud espiritual o no tenerla. Porque el espíritu existe y está ahí. Sí, entonces ya voy a intentar ya no hablar de la abstracción de ese espíritu. Miguel, ahorita estás impartiendo cursos, estás en online, a ver, platícanos un poco sobre eso. Sí, bueno, dadas las circunstancias, la situación global, ahora mismo en la localidad de España, Madrid, estamos dando los cursos de Neuma Transpersonal Training de forma online. Entonces, en mi caso, yo estoy dando el curso todos los sábados por la mañana. Los sábados por la mañana aquí es en la tarde, en México. Perdón, yo estoy dándolos por la tarde y hay mucha gente de México que está cursándolos, pero ellos por la mañana. Sí, cierto. Y dime, ¿en tu página te pueden encontrar? ¿En dónde te pueden encontrar? Sí, en Neuma Institute España. Pueden encontrar nuestros cursos. Yo estoy dando uno los sábados y mi compañera Maite los está dando los martes. Entonces pueden elegir. Qué bueno, sí. Pero sobre todo para que tengas los conceptos, la historia, todo lo que se requiere para entender un poco, porque cuando entras a un estado amplio de conciencia, tienes que tener elementos, aunque no debo decirlo así, pero tienes que tener elementos de interpretación, ¿verdad? La idea es que todo el mundo puede tener estados ampliados de conciencia y siempre son profundamente sanadores, pero para que uno pueda seguir avanzando en su proceso es importante tener el mapa y la cartografía del proceso en estado ampliado de conciencia y de su proceso interior. Sí. Entonces, la teoría de Neuma, las clases lo que tratan de dar son, por una parte, esa cartografía, ese mapa, y por otra parte, otras muchas técnicas de meditación que no son la respiración Neuma y que uno puede practicar en casa diariamente para que el avance sea progresivo e ininterrumpido. Sí, entonces si estás en la búsqueda, puedo decir así, si estás en la búsqueda, si estás en la indagación, si quieres encontrar algo diferente que no sea lo cotidiano, porque ahora que hablabas precisamente de que la sombra nos absorbe, yo pensé en un momento determinado en la vida cotidiana, ¿no? Los medios de comunicación, todo que nos distrae del verdadero búsqueda interior, del verdadero contacto interior. Entonces es importante que participes de estos talleres, de estos cursos con Miguel y, como dice también él, con Maite desde España. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos. El objetivo es abrir la percepción a los contenidos más profundos y desconocidos para contactar con nuestra esencia espiritual, la paz interior y la sanación gradual de nuestra vida. Muy bien, continuamos en este espacio de Sanando tu Alma. Estamos hablando sobre respiración Neuma y entre corte y corte hablábamos con Miguel sobre, por ejemplo, cuántas sesiones de respiración
si tienen que ser muy continuas. ¿Cómo trabajamos con este espacio de la respiración? Sí, bueno, hay que entender que nunca sabemos cuál va a ser la experiencia que uno va a tener. Y es a veces ocurrido que una persona llega por primera vez sin ningún tipo de conocimiento previo, de nada espiritual, simplemente, por puro interés, saber de lo que estamos hablando, tiene una respiración neuma y tiene una experiencia muy profunda y muy sanadora, una experiencia profundamente transformadora, de una intensidad avasalladora. También hay personas que llegan por primera vez y tienen una experiencia relativamente leve. Siempre hay estado amplio de conciencia, siempre es así, pero a lo mejor en lugar de tener la experiencia de los estados arquetípicos y tener la experiencia de presencias espirituales, puedes sentir su energía de manera amplificada, pronunciada para sanar un aspecto más físico de su cuerpo. La idea es que nunca podemos saber qué va a ocurrir. Uno puede tener una experiencia, una respiración neuma, 2, 3 respiraciones neuma para tratar de trabajar con un objetivo específico, trabajar algún problema fundamental, o bien puede tener respiraciones neuma porque está en un proceso de transformación gradual con el que está comprometido. Si uno quiere hacer respiración neuma de manera, digamos, clínica, terapéutica, yo recomiendo 4 sesiones y que sean semanales, una cada semana. Cuando uno realmente está comprometido con un cambio gradual y permanente, se dice que hay que trabajar a una sesión de respiración neuma al mes, todos los meses, una respiración. Es así como los facilitadores trabajamos todos los meses, hacemos una nosotros. Independientemente, obviamente tienen que estar en el espacio de la doctrina de neuma. Por eso decía que las experiencias que puedas tener en este espacio necesitan una forma de interpretación entre comillas. Y los elementos, la cartografía que se da en la doctrina les permite entrar a ese espacio. Las personas que están comprometidas con un proceso de transformación, de desarrollo transpersonal, están también asistiendo a los cursos de neuma para conocer bien la cartografía y hemos hablado de interpretación como entre comillas, ¿no? Por supuesto, porque se les da el mapa y son ellos los que interpretan sus experiencias, pero con una base. Sí. Claro, entonces se les da esa base. Luego hay otras personas que vienen de manera clínica, digamos, entonces es el facilitador, terapeuta, el que les ayuda a no tanto interpretar como digerir su experiencia para que sea lo más sanadora posible. Digerirla es la palabra, ¿sí? Digerirla sería también integrarla. Integrarla. Claro, es importante que una experiencia transpersonal no se quede solo en el plano transpersonal, en el plano interno, sino que podamos hacer la carne, que podamos hacer una transformación. Digamos, una persona que va con cierto nivel de depresión, por ejemplo, va a una respiración neuma, hacer la carne significaría que esa depresión aminora en la vida cotidiana. Claro, supone que en la respiración neuma va a tener una serie de revelaciones que tienen que ver con los motivos de su depresión y esas revelaciones inciden directamente en su actitud, en su vida ordinaria, normal. Claro. Entonces, si ella no hace caso de esta guía, si no hace cambios en su vida diaria, esa depresión no se va a quitar. Simplemente habrá tenido una experiencia transpersonal maravillosa que no le ha servido. Sí. Claro. Vaya, que no le ha servido. Es interesante lo que comentas. No, yo me detengo en el espacio que dices que no le ha servido porque, o sea, la práctica de la respiración, bueno, se hace la sesión, pero no termina ahí. O sea, termina en que los elementos que pudiste vivir en ese espacio los puedas asimilar. Exacto. Cuando digo que no le ha servido, eso es relativo. Una experiencia transpersonal siempre sirve, pero puede quedarse como una promesa saber que ahí está el ser, que hay un camino espiritual, que hay una posibilidad de transformación, y eso ya sirve porque da esperanzas, o iniciar esa transformación. Sí. Esto me recuerda mucho la práctica terapéutica, por ejemplo. Alguien va contigo por depresión, digamos que tú estás tratando por depresión, pero hay resistencias. Claro. ¿Sí? Entonces podríamos decir que también va alguien a la práctica de la respiración, tiene elementos muy, muy favorables, muy buenos, pero resulta que la vuelves a invitar y no regresa. Podríamos hablar de resistencias, bueno, en idioma terapéutico, en idioma psicoanalítico, sí, por supuesto. ¿Podemos hablar de resistencias? Sí, es que
tenemos mucho apego a lo malo conocido. Ah, ok. Sí, nuestras actitudes que nos mantienen en el sufrimiento también nos mantienen en un espacio seguro y conocido. Y es un espacio difícil de abandonar. Uh-huh. Y eso ocurre en la psicoterapia individual al uso y ocurre en la respiración neuma. Uno tiene una gran revelación, sabe lo que tiene que hacer para cambiar su vida y empezar a ser feliz. Y sin embargo, cuando el estado ampliado de conciencia vuelve a disminuir, entra en un estado ordinario de conciencia, vienen un montón de justificaciones racionales. Bueno, es que este cambio que he visto que podía hacer, es mejor no hacerlo ahora, es mejor que espere para hacerlo, porque hay una serie de contingencias en mi vida que no me lo permiten. Al final la experiencia se pierde, la eficacia de la experiencia se pierde. Y es por pura resistencia. Sí, esto me recuerda mucho lo que decía Krishnamurti alguna vez, ¿no? Dice que le tememos más a perder lo que ya conocemos que a indagar en lo desconocido, ¿no? Claro. Él así lo decía. Entonces, cuando alguien tiene... Yo te digo porque también hemos estado trabajando en esto, y a mí, cuando alguien sale de una respiración, habla maravillas excepcionales de la respiración, pero los vuelves a invitar y no regresan. Uh-huh. Sí. Y no regresan. Entonces, yo he estado indagando, investigando qué sucede. O sea, esa experiencia fue maravillosa, pero aparentemente no fue una experiencia de apertura plena. O si fue una apertura plena, da miedo. Sí, porque claro, en realidad los valientes son los que se atreven a vivir algo diferente, algo desconocido, a experimentarlo y a llevarlo a cabo en la práctica. Sí, es interesante esto, porque una cosa que sucede en las experiencias transpersonales, cuando hay un contacto con el ser, es que la experiencia siempre son diferentes, no hay dos experiencias iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser, el espíritu, nuestro lo espiritual, es lo nuevo de momento en momento. Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene miedo a lo desconocido, le está teniendo miedo al ser, le está teniendo miedo a Dios. Y desde ahí no se puede avanzar, solo hay sufrimiento. Pero qué paradoja, ¿no? Aparentemente buscamos a Dios, lo intentamos encontrar, pero de acuerdo a nuestros conceptos. Exacto. Si yo tengo un concepto de Dios y si no lo encuentro como es mi concepto, entonces no es Dios. Uh-huh. Así es algo muy diferente, muy... Vaya, que no va a satisfacer mi concepto de Dios, y tengo que buscar otra cosa, y lo cual me lleva, quiero pensar, me lleva al espacio, aunque me comentas que no es mucho así, pero me lleva otra vez al espacio de la sombra. Claro, por supuesto. Sí, recomendamos siempre en la respiración neuma que la actitud mental sea la oración y la apertura sin expectativa, porque si estamos buscando algo, malograremos la experiencia. Sí. No estaremos abiertos a entender, a experimentar, a experienciar lo que nuestro ser realmente quiere darnos, el mensaje que quiere darnos. Y por supuesto, estar de nuevo en ese espacio de sufrimiento conocido es la propia sombra, es lo que llamamos el ego. Pues resulta medio extraño, ¿no?, nuestra existencia, pero así es la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros hacemos todo lo posible porque a través del sistema Neuma y a través de este programa, digamos que no hay que acostumbrarnos, no hacer parte de nuestra vida esa naturaleza que se le conoce como del ángel caído, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, pues bueno, tú que me escuchas, reflexiona un poco en estos conceptos, realiza pequeñas prácticas de oración todos los días para que tú puedas ver otro espacio, entrar a otro espacio. Y te invito, Miguel te invita, si me estás escuchando en España, en Europa, en otro lado, te invita a que participes con él en una respiración neuma. Aquí en Guadalajara te invito a que participes. De hecho, si me llamas al WhatsApp 33 34 97 09 44, te invito para tener una respiración juntos y entres a esta experiencia. Miguel, recuérdanos tu forma de contacto para que estén contigo. Sí, para contactarme puede ser en nuestra página web de la localidad en España, okay, que es Neuma Institute España. También pueden contactar conmigo directamente a través de mi mail,
que sería miguelmorate@neumainstitute.es. Muy bien. Ok, pues miren, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Miguel. Gracias Ojalá a que ti, no Manuel. sea la última vez que estemos en cabina y que estemos platicando sobre todo esto. Muchas gracias, Miguel. Espero que no. He estado encantado. Muchas gracias, Gracias, Manuel, Miguel. por tu invitación. Gracias. Yo quiero, a un espacio rápido, agradecer profundamente a los productores de este programa, a Angie y a Rubén, que siempre están atentos, siempre soportan toda la parte técnica y por qué no decirle también la parte doctrinaria, y me ayudan con ideas. Muchísimas gracias, Rubén y Angie, por esto. Gracias al operador que nos ayudó y nos estamos viendo. Feliz Navidad, feliz nacimiento. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias, sanando tu alma.